¿Cuál es el proceso legal que presuntamente tienen que tomar, ¿no? Cuando alguien fallece de manera repentina, como falleció Julián Figueroa. ¿El proceso legal cuál es? Aquí en México, el proceso normal o que se tiene que hacer es que si una persona fallece de manera súbita en su casa, porque otra cosa es que sea en vía pública, pero si Ujú. en vía pública es autopsia, sí o sí, claro. Hay momentos en que depende de qué estado de la República estemos hablando, donde puede llegar alguien, algún grupo, algún policía, y puede prestarse a la corrupción, y entonces evitan que se vaya a la autopsia y llaman a las funerarias particulares, es decir, que son empresas que pueden tener médicos y certifican la muerte. Ahora, ¿qué sucede cuando es en la casa, en el hogar? Aquí muchas veces lo que hace la familia es hablarle a algún conocido y ese conocido ya tiene alguna funeraria y la funeraria acude al lugar, ve cómo está el cuerpo, si hay rastros de violencia y si no hay rastros de violencia, la funeraria puede decirle a su médico, un médico particular, que emite el certificado de defunción. Ujú. Claro, aquí va a decir alguien, oye, no es cierto, muchas veces se le habla a la policía, sí, pero vamos a suponer que si yo estoy en mi casa y veo a alguien, algún familiar que murió, yo no quiero hacer escándalo, yo no le hablo a la policía, le hablo a algún familiar, oye, ¿qué crees? Falleció, no te preocupes, tengo un conocido que tiene funeraria Peña, por ejemplo, Mm. funeraria Hernández, lo que usted guste, y le voy a hablar y para ver qué podemos hacer en ese momento. Entonces llega al funerario con su médico, y dice, a ver, necesito ver el cuerpo, o le hace unas preguntas, usted, ¿qué le pasó? ¿Qué antecedentes tenía? Puede llegar el médico a visitar el domicilio, observa el cadáver, ve que no hay lesiones y dice, sin problema, y él emite el certificado de función, él lo firma. Vale, por aquí estoy. ¿Y quién es quién? O sea, en teoría ellos llamaron al 911, ¿vale? En teoría, ¿el procedimiento cómo va? O sea, ¿quién llega primero? ¿Quién llega después? ¿Quién tiene que, o llegan todos al mismo tiempo? ¿Cómo es el procedimiento legal? Sí, cuando en Ciudad de México se llama el 911, Mm. lo primero que va a llegar es un policía con una patrulla, porque se le llama el primer respondiente. Cuando llega el policía, que están generalmente en cuadrantes, son los que más rápido llegan. Ejemplo, en ese momento el cuadrante responde, avisa por radio, a ver, se le notifica alguna unidad en calle tal, hay una persona sin signos vitales, una persona inconsciente. Entonces, la patrulla que esté más cercana acude al lugar, llega el policía, entra al domicilio, obviamente con el permiso de la persona, del dueño de la casa, y acude a donde está la persona, ahí en la cama o está tirada en el piso o en la alfombra. Cuando ven a esta persona y le hablan varias veces, entonces en ese momento el policía toma el radio y dice, ejemplo, unidad 75, solicito apoyo de una médica, o sea, de una ambulancia, quien los policías en Ciudad de México le dicen la médica, a una ambulancia, entonces solicito una ambulancia porque hay una persona de 30 años de edad aproximadamente inconsciente. Y entonces ya mandan a una ambulancia, llega la ambulancia, ven que no tiene signos vitales y en teoría aquí ya tendrían que avisar a la autoridad investigadora, que en este caso es el Ministerio Público. El Ministerio Público ahí ya tendría que hacer lo que es la orden de la autopsia para que el cuerpo lo lleven a una morgue y se haga el procedimiento de autopsia para determinar causa de muerte. ¿Qué pasa si alguien tiene conocidos o el mismo policía se presta, como ha pasado aquí en México? El policía le dice, no se preocupe, veo que no tiene datos de violencia, conozco una funeraria, y pues nos arreglamos como usted me indique. Y a veces entra la corrupción y es cuando ya no van a la autopsia, sino brincan directamente hacia el cementerio o a la cremación, que está peor. Ujú. Y a ver, ¿cómo es? Usted está
pues en este caso sabe todo más o menos cómo ha sido según tenemos en las noticias, ¿no? En este caso que estamos hablando, el hecho de que no se le haya hecho autopsia, ¿qué explicación tiene? Pues que probablemente el médico de la funeraria vio que no había problema, que no había ningún dato de violencia y dijo, bueno, es compatible con un infarto. Y no hubo problema porque no hay datos de violencia. ¿Qué es violencia? Que hubiera estado con una estrangulación, que hubiera estado golpeado, Mm, que tuviera una lesión por arma blanca, arma de fuego. En ese caso, sí es obligatorio que el médico notifique, o bueno, la funeraria o el mismo policía, porque ya está, ya se tiene que hacer la investigación de un delito. Aquí como vieron que era una persona joven que no tenía datos de violencia, pues entonces el mismo médico dijo, bueno, infarto del miocardio, que es lo más común en muertes súbitas. Las muertes súbitas se dan en tres escenarios: infarto del miocardio, tromboembolia pulmonar, que son varios coágulos en los pulmones, o arritmias letales. ujú. Entonces, eso es lo que nos puede provocar muerte súbita. Entonces, como vio que no había ningún problema, dijo, bueno, infarto. Lo que muchos en el gremio médico dijimos aquí en México es que como que yo creo que he cometido el error fue haber puesto fibrilación ventricular, porque eso solamente es con un electrocardiograma en una persona viva. Ujú. Sí, un poco fue lo que cuando tratasteis este tema y en vuestro podcast es Ajá. lo que explicaba un poco, que cómo pues, podían haber diagnosticado esto, porque esto se diagnostica en una persona que en sí está viva, ¿no? Así es, exactamente. O sea, un poco muy raro todo, ¿no? Me gustaría ponerte unas declaraciones que son muy recientes de la viuda de Julián Figueroa. Vaya por delante, a nosotros, ni a él ni a mí nos consta de que lo que dice el audio que vamos a poner ahora es verdad o no es verdad. Simplemente es la versión de la viuda de Julián Figueroa y no sé, porque como se han dado las cosas como se han dado, pues claro, tú escuchas el audio que te voy a poner Sí, ahora y claro, pues como que te da un poco que pensar todo, ¿no? sí. Lo tengo por aquí preparado, un momentito que lo vamos a compartir. No sé si usted lo ha escuchado. A ver, un momento. A ver, lo vamos a compartir. Vale, ya lo tengo por aquí. Ponle atención porque es muy fuerte el audio, ya digo, a nosotros no nos consta que esto sea así, pero son las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa, es su verdad y, a ver, un momento, mm, un momento, porque Sí, sí, no se preocupe. no quiero equivocarme y poner algo que no es. Ah, ¿por qué no me deja esto ahora? Yo creo ya está cansada la computadora. Eso parece. A ver, un momento, no sé. Bueno, si no te lo pongo con el teléfono, no Sí. pasa nada. Yo le agradezco a usted la flexibilidad, porque aquí en México son las 20 horas y allá en España creo que son las 2 de la mañana, ¿no? Sí, ahora son las 2:37. Mira, escucha, esta es unas declaraciones que ha hecho la viuda de Julián Figueroa recientemente. No, pero eso a mí no me preocupa porque yo, o sea, realmente no estuve implicada. Yo vi, estuve ahí, me tenían ahí sentada, pero yo no pude decidir nada. Aparte, yo no tenía el dinero. O sea, la que sacó los 300,000 pesos para pagar a los policías fue Maribel. El que habló para que tuviéramos que, bueno, para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos. O sea, habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres. Y em, pues yo no tenía dinero para pagar eso, o sea, imagínate. Es que el pago de los policías fue, o sea, cuando ella llegó, yo estaba con mi padrino, que ahora es como el padrino de la mala película, sentada en la sala.
Juan Carlos. Él ya había tirado toda la evidencia de lo que había en el cuarto de Julián. Entonces ya si llegaba algún médico o algo, pues ya no iban a encontrar nada. También los policías, unos me ayudaron. O sea, y sí me dijeron de que mira, si encuentran todo esto, va a salir y va a quedar muy, 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 muy mal. Y yo le dije, no, pues yo no quiero eso tampoco, ¿no? Llega Maribel, grita, se escucha un grito horrible, o sea, es la cosa más horrible que he escuchado en mi vida, no quiero volver a escuchar algo así. Con su sobrina ese día sí la acompañó al teatro. Suben, nos abrazamos las tres en las escaleras y luego llegan Verónica Bastos con su esposo Alexis Núñez. Y ahí empiezan a negociar como con los policías para que no se haga la autopsia, porque autopsia, necropsia, no sé, para que pues no salga que tiene sustancias en el sistema y que trae puesto un pellet de naltrexona. Entonces primero estaban cobrando 300,000, pero o sea, yo me acuerdo que lo sacaron, incluso los empezaron a contar en la mesa y todo. Lo sacó Maribel de su caja fuerte. Luego creo que fue Alexis Núñez quien consiguió que ya que cobraran menos, ¿no? Porque hablaron ahí con unos ejecutivos, creo que de Televisa, y ya taparon ese tema y ya lo mandaron directo al crematorio. Lo de cremario no fue decisión mía. A mí Maribel me lo dijo ya más tarde cuando llegaron sus amigos. Me dijo, yo creo que lo mejor sería cremario, porque para mí fue muy traumático cuando vi el cuerpo de mi madre de niña. Como que yo no entendía que ella ya no estaba ahí. Ahora si quieres lo seguimos escuchando, pero si te das cuenta, ella lo que está contando ahí, que hubo un pago ahí presuntamente, es su versión, yo no sé si es verdad o mentira, hubo un pago ahí presuntamente para que no se hiciera la autopsia. Sí, es lo que acabo de escuchar, que déjeme decirle rápidamente, con mucha humildad y respeto, yo pienso que le hubiera ido mucho mejor para evitar todas estas especulaciones, que le hubieran hecho el procedimiento. El procedimiento no es como la gente piensa que es un tipo como desalmado, grotesco ahí con toda la... Digo, esto es lo que muchos creadores de contenido de manera errónea, y con todo respeto voy a decir hasta estúpida, de repente se graban con la bata llena de sangre y todo esto, y esto es imperdonable porque es un insulto para la especialidad, porque la medicina forense es una especialidad. Entonces, el procedimiento de autopsia es bajo las estrictas estándares de calidad de un médico especialista, donde se hacen incisiones ya muy estéticas, ya no es la clásica de la película que va acá, sino ya dependiendo del médico que la realice, y se extraen los órganos, no se trafican porque los órganos que ya llegan con las personas fallecidas no sirven para nada para traficar órganos, para trasplantes ni nada de eso, y lo que hubiera obtenido es la causa de muerte. Aquí hay algo bien importante que tocar. Si esta persona ya tenía problemas de adicciones y hubiera salido en el examen toxicológico positivo a tal sustancia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que es una persona que tenía un problema de adicciones. Entonces yo considero que el procedimiento de autopsia le hubiera quitado mucho peso tanto a los deudos, porque hubieran sabido realmente la causa de muerte, hubieran visto si había un problema degenerativo en el corazón, y sobre todo también la cuestión económica, no hubieran perdido ningún peso, porque un procedimiento de autopsia el Estado lo paga, es gratuita. Entonces, y el duelo hubiera sido mucho mejor para toda la familia. Este audio, pues te explico un poco. Esto viene a cuento porque la revista TV Notas, que supongo la conoces, hacía un artículo y dentro de ese artículo decía que, bueno, pues daba a entender, según una fuente que ellos tenían, tanto que Maribel Guardia como Imelda Tuñón o incluso el propio Marcos Chacón, que estaban encubriendo causa de la muerte y que podrían ir a la cárcel. Entonces, yo le enseño ese artículo a la viuda de Julián Figueroa
yo le digo, oye, mira lo que está publicando la revista TV Notas, ¿qué tienes que decirme a esto? Y me envía este audio que hemos escuchado. Claro, esto se ha formado, yo no sé si usted está enterado, pero se ha formado un revuelo muy grande, porque claro, aquí está hablando de una presunta corrupción con los policías, que un pago de dinero, no sé qué. Sí, lamentablemente nuestro país tiene el deshonroso lugar de que es muy corrupto. Eh, Tenemos personas desaparecidas, en pleno vía pública de alta, de mucho tránsito, en luz. O sea, el problema aquí, que yo pienso que si hubieran ahorrado ellos todo el problema, era haber hecho el procedimiento muy normal. Se toman muestras y sale la causa de muerte. Yo considero que por el impacto para la señora, con todo respeto, la señora Maribel, de ver a su hijo, porque la muerte de un hijo es antinatural, es muy dolorosa, quiso cerrar muy rápido este ciclo y no quiso, sobre todo, que esto es muy respetable, que hablaran mal de su hijo. Entonces, a ningún padre le va a gustar que hablen mal de su hijo. Entonces, yo creo que quiso hacerlo de manera discreta, pero aquí el problema es que mucha gente pues empieza a especular. Entonces, de hecho, le comento rápido, amigo, en otro Sí. se llama necrointensivo, que también está su servidor con un médico intensivista que es el doctor Samarrón, analizamos la vez pasada la causa de muerte de Mariana Levy. Y entonces ahí decíamos que mucha gente especula el hecho de que ella haya tenido un infarto de manera muy joven, pues se pensaba que era por alguna sustancia, un consumo de cierta sustancia que produce infarto, y resulta que también se puede producir por una enfermedad que se llama síndrome de Takotsubo, que es finalmente también origen que ocasiona un infarto. Entonces, aquí lo que hubiera sido bien era simplemente hacer el procedimiento, hubieran ahorrado el dinero y hubiera sido un ciclo más rápido para cerrar en el duelo. Ujú. Mira, hay un audio que me gustaría ponerte que es interesante, que también yo le pedí a Imelda Tuñón, a la viuda de Julián Figueroa, donde esto que vamos a escuchar ahora, ella narra desde que llaman al 911 hasta que ya se llevan al cuerpo al crematorio, a ver si usted ve normal que en tan poquito tiempo, desde que encuentran el cuerpo hasta que lo llevan al crematorio, pase tan poquito tiempo. Este audio que vamos a escuchar es ella respondiéndome a mí, porque yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasa desde que llaman al 911 hasta que se lo llevan a cremar? Y esto me contesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto pasó desde que llamé al teléfono de emergencia cuando encuentro a Julián? Pasaron muchas horas, o sea, yo marqué a emergencias, llegó la policía, le ayudé a la policía, bueno, no le ayudé a la policía me ayudó a mí, porque vieron todo lo que había tirado en el cuarto. Me dijeron, guarda en bolsas de basura todo lo que te encuentres, y ya, ¿no? O sea, lo hice mira, por obvias razones. En ese momento, digo, yo no sabía cómo eran realmente. Éramos familia y los quería ayudar, y quería ayudar sobre todo a Julián. Y aparte, digo, ya lo que había pasado era suficientemente grave como para que aparte salieran en todos los medios de comunicación porque había muerto Julián, ¿no? Y que fueran a tomar fotografías del cuerpo y todo. Total, yo llamo a emergencias, llegan los policías y Maribel llegó como o sea, cuando terminó el teatro, o sea, llegó tarde, como 11, creo que era domingo, como a las 10, 11. Y después empezaron o sea, como a hacer movimientos, a marcarle a la policía para ver si, pues, cómo se ponían de acuerdo para que no le hicieran la necropsia, sino que se hicieron un dictamen que saliera que fue un infarto al miocardio, que pues yo creo que sí fue un infarto porque la naltrexona, cuando consumes, eh, puede provocar infartos al miocardio. Lo puedes investigar, digo, cualquier persona lo puede investigar. Hasta el mismo doctor que le puso el implante dijo que lo habían engañado. O sea, son cosas que se saben, no sé por qué tratan de tapar el sol con un dedo, pero bueno.
No sé cuánto se tardó eso, pero yo creo que como a las 3 de la mañana ya se estaban llevando el cuerpo. O sea, lo encuentran fallecido entre las 6 y las 8 de la tarde, más o menos, y según la versión de Imelda Tuñón, a las 3 de la mañana ya se lo estaban llevando a cremar. Ni autopsia ni nada. Generalmente cuando viene un suceso, aquí vienen varios factores que intervienen. Uno, la relevancia del caso. Por ejemplo, si es una muerte traumática y que es de alto impacto para la sociedad, se trabaja muy rápido, por lo mismo de que es un impacto no solo para la sociedad, sino para la familia completa. Entonces ya incluso hay organismos aquí en México de que presionan también a la autoridad para que se trabaje lo más rápido posible para poder entregar el cuerpo del ser querido y llevárselo a, ya sea a una inhumación o a una cremación. En el caso de que es muerte violenta, está prohibido hacer cremaciones. Ahora, aquí considero que como fue una familia que pertenece al medio del espectáculo, pues la autoridad le da más rapidez a los trámites. ¿Por qué? Porque saben que puede haber una repercusión mediática, donde lo que quiere la autoridad es que no, la gente pues no dejen en mal a la autoridad bajo los ciudadanos, o sea, a los ojos de los ciudadanos. Entonces dicen, ¿sabes qué? Falleció el hijo de tal persona, pues dale rapidez para que no se tarden tanto en los trámites. Esto es muy común aquí en México, cuando son casos que le llaman relevantes, se hacen con mayor rapidez. Ahora, lo que usted, bueno, lo que alcanzo a escuchar de esta persona es un parche de naltrexona, ¿no? Sí. Este medicamento, y qué bueno que usted lo coloca, no causa infartos. Le comento rápido, es un medicamento clasificado como antagonista de los opioides, principalmente para tratar dependencia de alcohol y drogas opioides. ¿Qué es este medicamento? Va a bloquear el efecto de la droga consumida. Entonces, para nada, y que la gente lo sepa, porque esto es bien importante, que si alguien tiene este parche va a decir, no, porque pues me va a causar un infarto. No, no es cierto. Este es un medicamento antagonista para bloquear los efectos de la droga que se está consumiendo. Entonces, en primera instancia, qué bueno que lo comenta, para aclarar que este medicamento no causa este efecto, no causa infartos. Sí, es bueno aclararlo porque se está hablando bastante del parche este de naltrasona y qué mejor persona que un profesional como usted que sabe, Gracias. pues, oye, pues si tiene algo que ver, si no tiene Sí. algo que ver. De hecho, perdón, rápido le comento esto. De hecho, incluso en la indicación médica dice que no está diseñado para efecto inmediato. A lo que voy con esto, como es un parche de liberación prolongada, no va a causar un efecto agudo como un infarto. Por eso es muy bueno aclararlo, porque este medicamento es seguro, no les va a causar infarto y que la gente no se espante si tienen este tipo de tratamientos, pues que no lo suspendan. Porque sí se puede dar el error de que lo comentan a alguien, como esta persona que nos puso el audio, y entonces van a asumirlo, no, me voy a morir yo también, y entonces ya no lo van a tomar. Y no, aquí hay que aclarar que este medicamento es seguro. Sí, y para nada en ningún caso eso puede causarle el fallecimiento a nadie, ¿no? Sí, lo que puede causar el fallecimiento es la droga que se consume, ese sí. Ya, y o sea, el parche, para que nos entendamos bien, no hay nada, 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 nada que pueda causarle la muerte a una persona, ¿no? Sí, a menos, digo, una excepción a la regla que produzca algo que se llama choque anafiláctico, es decir, una reacción. Que ejemplo, usted sea alérgico a la aspirina, entonces se le puede Sí. inflamar la boca, ya no puede respirar y puede fallecer. Entonces, en este caso, si la persona es alérgica a esta sustancia, pero si la persona ha tenido constantemente esta aplicación, no pasa nada. Sí, pero por las informaciones que hay, no es que Julián Figueroa, que en paz descanse, fuera alérgico ni nada de eso. Sí, ¿no? Ni por el Sí. parche tampoco se produjo el infarto. Ujú. O sea, pues además es que eso que usted nos está diciendo ya lo han dicho varias personas, que el parche para nada, para nada, para nada ha podido influir ni lo más mínimo Así es. en la muerte de Julián Sí. Figueroa.
Y aquí lo que se hubiera evitado mucho a la familia para tanta especulación de muchos medios o la revista que yo no la he leído nunca, no, sí la he visto en algunos puestos de periódicos, es que hablen de más. ¿Por qué le comento esto? Porque al hablar de más o al hablar sin fundamento genera una herida que en el caso de la mamá pues nunca va a cerrar porque es la muerte de su hijo y hay un duelo que va a estar siempre ahí. Sí, evidentemente. Hay una cosa que usted decía en su podcast que hacía, si no, si me equivoco, me corriges, pero creo que usted hacía referencia en su podcast al Ministerio Público y como que ellos deberían haber actuado, ¿no? Para que se hiciera la autopsia o no estoy entendiendo bien Muy buena pregunta. con todo No, este tema. lo que pasa es que el Ministerio Público, él no se entera. Ejemplo, usted es Ministerio Público y yo en este momento acabo de romper un vaso. Pues usted nunca se enteró. Usted está trabajando en investigaciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? El primer respondiente, que es el policía, es el que le da aviso al Ministerio Público. Eso sí, y eso está marcadamente en la ley. Pero si la policía la intercepta o el mismo policía se corrompe por decisión de él, esta información ya no llega con el Ministerio Público, se quiebra. ¡Poc! Entonces el Ministerio Público está por acá haciendo sus investigaciones de otros casos y el policía nunca le notificó, nunca le dijo, oye, tengo una noticia criminal, hay una persona fallecida, hay que hacer autopsia, nada, sino el policía se queda con el dinero, por lo que estoy escuchando, y desvía la causa de muerte. Claro, pero esa es la versión de Imelda, que tampoco sabemos que es verdad o mentira. Así es. Que eso es importante aclararlo, ¿no? Sí, muy importante. Pero está fuerte la información de Imelda. Sí, de hecho, lamentablemente en México sí es, no, sí llega a suceder, ¿eh? O sea, incluso aquí hubo un feminicidio muy feo de que Sí. incluso los policías se ven en la cámara del edificio de de los condóminos cómo van cargando el cuerpo de una persona femenina que murió por feminicidio. Y los mismos policías van cargando el cuerpo, cuando eso está prohibidísimo y penado, porque el policía tiene que preservar la evidencia y la escena, hasta que llega el Ministerio Público con el criminalista. Pero ahí va el policía porque se corrompió. Hmm. Entonces, por lo que estoy entendiendo, el Ministerio Público no se le notifica lo de, o me equivoco, lo de Julián Figueroa. Sí, tiene que haber una notificación por parte de la policía hacia el Ministerio Público. Oye, y si no es la policía, tiene que ser un particular, un ciudadano, que vaya a denunciar la muerte que tenga duda. Ejemplo, vamos a suponer un ejemplo ficticio. Llega, como ahorita lo estábamos narrando, que la esposa hubiera tenido duda y ella misma hubiera ido con el Ministerio Público 3 horas o 4 horas después a decirle, ¿sabes qué? Mi esposo lo van a incinerar, yo no quiero, ya alguien firmó el certificado, ayúdeme a detener esto. Entonces el Ministerio Público en ese momento tiene que actuar para evitar que vayan a llevar el cuerpo al crematorio. Así ha pasado en muchos casos aquí en Ciudad de México, donde ya están a punto de llevarse los cuerpos a cremar y llega el Ministerio Público e interrumpe incluso el velorio, toman el cadáver, obviamente con una orden de un juez, y se llevan el cadáver al hacerle la autopsia. Y eso es un delito. Yo pregunto, eso, vamos a imaginarnos, que no lo sabemos, vamos a suponer que lo que dice Imelda Tuñón es verdad, que hubo ahí un pago para que no se hiciera la autopsia y tal. Eso podría tener consecuencias, pues, judiciales para las partes, incluida la propia Imelda Tuñón, ¿eh? Sí podría haber consecuencia, pero aquí lo que ayudó también es que si el médico fue y revisó el cuerpo del joven y no notó lesiones que son de origen traumático, entonces no es tan, digamos, tan relevante o tan fuerte de que sea un homicidio, por ejemplo. En el caso Sí. de que el médico hubiera revisado que tendría aquí un surco por una estrangulación, múltiples golpes, ahí sí el médico tendría que hacer este aviso
el propio médico incluso podría haberlo hecho, porque si no lo avisa, se puede meter el problema en un médico por encubrimiento de un homicidio y también el médico se puede ir a la cárcel. Uf. Aquí en este caso, como no hubo lesiones, supongo, dijeron, bueno, pudo haber sido un infarto, como puso en el certificado de función, pudo haber sido una broncoaspiración, no pasa nada, no hay lesiones, no hay delito y se cierra. Ahora sí que no hay ningún problema. Digo, eso es como yo creo pensaron. Sí. Ahora, si usted me pregunta qué se tenía que haber hecho, efectivamente, llegan los policías, ven que hay una muerte de una persona, no hay un estudio como un electrocardiograma que se hubiera hecho para diagnosticar tal causa de muerte, ahí sí se tenía que haber hecho una autopsia. Entonces, en este caso, si usted me pregunta, oye, si tenía que haberle hecho necropsia a el joven, sí, porque fue una muerte súbita donde no tiene ningún elemento para determinar una causa de muerte. Por eso es que brincó el asunto. Si nada más hubieran puesto infarto del miocardio, se lo juro que no hubiera pasado nada. Pero como pusieron fibrilación ventricular, es donde brincó para muchos la duda.